porque nosotros hemos estado ahí. Espíritu de bruja. Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas. Porque conocemos de raíz a los especialistas. El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana, es una figura... Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. La Mano Peluda, investigación. Hoy, en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Platicaremos de esas personas que aseguran escuchar la voz de Dios. Además, un periodista destacado y reconocido mundialmente por considerarse uno de los iniciadores de la investigación del fenómeno OVNI. También, el famoso caso de una abducción extraterrestre. Esto y más en La Mano Peluda, investigación en su versión extended. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda, investigación. Desde la Ciudad de México para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Georgina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos una vez más a su programa La Mano Peluda, investigación en su versión extended, en donde nos gusta platicar de lo increíble y también de lo sobrenatural. Además queremos que te reporte en estas 2 horas de la versión extended en la que podemos estar juntos y platicar de diferentes temas. ¿Qué te parece que te reportas y haces participación en las redes sociales? Facebook, La Mano Peluda _ Miedoteca, YouTube, Miedoteca MX y también el Twitter, @ManoPeluda18. Por supuesto que si te quieres poner en contacto con nosotros, hazlo a través del Miedofón. Mándanos un WhatsApp al 55 21 93 59 26. Ahí te va de nuevo. 55 21 93 59 26. Si te encuentras en Estados Unidos, Canadá o cualquier otra parte del mundo, simplemente tienes que anteponer el signo de más 521 y luego ya. 55 21 93 59 26, así de sencillo. Y ahora en temas que están dando la vuelta al mundo es el video y la imagen, la fotografía de un supuesto ovni. Esto se dio a conocer a través de las redes sociales, a través de la Estación Espacial Internacional. Muestra nuevas imágenes sin cortar de la NASA con un ovni. ¿Tú te imaginas? Según los teóricos de la conspiración, esta misteriosa nave podría estar entrando o saliendo de la atmósfera terrestre. Tú checa la imagen y sí se ve como si fuera una gran bola, un gran círculo que está como avanzando, y aunque la mayoría de los investigadores describen este misterioso objeto pues como una forma de disco, las imágenes, si tú las checas, revelan una especie de muesca en forma de V en la parte trasera, pero todos están de acuerdo en que esto demuestra actividad extraterrestre sobre la atmósfera de la Tierra. Este video generó un auténtico debate entre los ufólogos, entre los que creen que hay una vida extraterrestre, pero también hay los escépticos que dicen que podría haber sido basura espacial en la atmósfera de la Tierra. Y una vez más estamos dando a conocer esas evidencias que relacionan supuestas manifestaciones extraterrestres. Gina, ahora sí llegó el momento, no lo podemos evitar. Esto de los extraterrestres es algo que no es nuevo, por supuesto, que ya tiene muchos años que se ha estado investigando, se ha estado observando más que investigando, porque a final de cuentas, Gina, nadie ha podido tener un extraterrestre y enseñarnos la fotografía. Miren, este es un extraterrestre, todo ha sido a través de información que se llega a colar, alguna noticia, algo que se logra escapar por ahí de algunos avistamientos y personas que han tenido la fortuna de tal vez tomar una fotografía, aunque también no lo vamos a negar.
con un cierto dejo de incredulidad, ¿no? O sea, todo el mundo en un momento dado, entre más claro sea el ovni, más grande es la duda de que sea real. Y hoy, Gina, pues llegó el momento de platicar de un personaje específicamente interesante que tuvo mucho que ver con esto del fenómeno ovni en México. Más adelante vamos a tocar este tema, pero seguimos con esas notas que están dando la vuelta al mundo. Y fíjate que eliminan el número 4 de las matrículas, esto me refiero en China, en la provincia de Guangdong. Han eliminado precisamente este número porque aquí, como en Occidente, el 13 pues está ligado a la mala suerte. Resulta que allá en China se cree que este es un número que trae desgracias, que trae la cosa negativa. De este modo esperan reducir la cantidad de accidentes de tránsito. En China el número 4 pues es considerado tradicionalmente como el número de la mala suerte. De hecho, en el dialecto cantonés o mandarín, ese número suena casi igual a la palabra muerte. Entonces, para ellos no es un número que es el indicado para estar usando cotidianamente. Esto causa que los propietarios de los automóviles se lamenten amargamente cuando les toca un 4 dentro de los 6 dígitos que ellos utilizan para sus matrículas de sus automóviles. Por este motivo, el número 4 ya fue eliminado de las computadoras que generan las placas de identificación de los vehículos allá en Guangdong, China, y según los medios locales, pues algunos oficiales de la administración creen, Nacho, realmente que la remoción de este número puede tener un efecto benéfico en el tráfico. ¿Cómo? Bueno, porque de esta manera van a reducir el número de accidentes que se están registrando y entonces pues es una opción que ellos tomaron. De este mismo modo, las compañías telefónicas compensan con un descuento en la contratación del servicio a quienes elijan un número terminado en 4. Como nadie quiere el 4, entonces ellos están motivando a las personas que si tu número telefónico termina en 4, pues lo aceptes, y ellos aparte pues te van a compensar con un descuento, te van a motivar para que no estés cambiando los números. Aquí en México, pues ya le hemos comentado que se pasó algo similar. Aquí, por ejemplo, en Tijuana, la Lada les había tocado el 666. Entonces, como eso está ligado al número del anticristo, pues muchas personas se opusieron, y para no entrar en controversias, entonces este número, esta Lada, se cambió por el 664. Entonces, bueno, son creencias que incluso podrían creerse como supersticiones, pero que afectan en muchas personas y los motivan a querer deshacerse de estos números. Aquí, por ejemplo, el número 13 en algunos edificios, en algunas situaciones son eliminados. Bueno, pues allá el número 4. Fíjate nada más, Gina, cómo la importancia de los números, de acuerdo a la concepción que ellos tengan o su significado en esto que quieran verlo de la manera que sea, pues es numerología, ¿no? Es decir, el significado que tienen los números. Además, Gina, hablando ya de cosas así un tanto extrañas que han sucedido en la historia de la humanidad, resulta que en el siglo pasado, el 30 de junio de 1965, un jefe indio, Tuscarora, sorprendió a los meteorólogos de Nueva York al desencadenar una tormenta de agua sobre la ciudad. La manera como lo hizo fue muy simple. En las cataratas del Niágara se dirigió a su gran espíritu y tras una breve oración y practicar cierta magia, vertió en la fuente un recipiente con agua de las cascadas. Así, media hora después, la lluvia cayó a torrentes por espacio de 2 horas. Imagínate lo que podrían hacer muchos campesinos que están esperando que les llegue el agua y sobre todo, Gina, que dependen de eso para subsistir. ¿Será posible que a través de la magia, que a través de implorar a los elementales de la naturaleza, inclusive a los grandes espíritus que sabemos que están ahí, será el detalle saberlos invocar? Exactamente, son situaciones que nos dan mucho de qué comentar, y también hay, Nacho, inventos que nos provocarían risa o incredulidad, pero existen. Y fíjate que acaban de crear un radar para encontrar mujeres. ¿Esto qué tiene de relación? Bueno, pues resulta que este servicio es para usuarios de telefonía celular que funciona como un radar para encontrar una pareja. Cuando tú estás cerca de alguien que puede ser compatible contigo y tienes esta aplicación, resulta que suena un bip.
así como bip bip, y que está detectando que alguien cercano puede ser compatible contigo. Los inventores lo promocionan como el sistema que revolucionará las citas. Se trata de un servicio que suena discretamente cuando en el mismo lugar, en el transporte o caminando, resulta que pasa junto a ti alguien que podría ser compatible según este algoritmo que tiene esta aplicación, Nacho, y bueno, tú ya entonces ahí te predispones a que esa persona a lo mejor puede ser tu media naranja. Estos clientes potenciales dice que se suscriben al servicio, ingresan su perfil personal, su fotografía, una descripción de ese compañero ideal, y entonces cada vez que pasa alguien con estas descripciones, ahí es donde se entrecruza la información. Y entonces, bueno, esto definitivamente, Nacho, para esas personas que no han encontrado a la pareja con la cual puedan combinar su vida, pues resulta que esto suena muy extraño, pero a lo mejor en cuestión de tecnología les puede funcionar. Cristian Ahumada, él nos dice que hay duendes en Chiapas que les llaman cipes y son como changos peludos con ojos amarillos grandes y brillantes. Este término no lo habíamos escuchado así, se llaman cipes y son duendes. ¿Tú también tienes algo que comentarnos? Te estamos esperando en el Miedofón 55 21 93 59 26. Si la montaña viene hacia ti, corre, es un derrumbe. Continuamos con el programa, temas realmente interesantes. En nuestras transmisiones hemos estado hablando de la glosolalia, que no es otra cosa que el fenómeno cuando una persona comienza a hablar con un lenguaje extraño, con un lenguaje desconocido para esa misma persona y los que conviven cerca de ella. Recordemos también que hay otras manifestaciones extrañas en las que el tono y también el timbre de voz cambia cuando hay una presencia negativa o del bajo astral. ¿Cómo lo podemos tener o presenciar, Nacho, en casos de posesión? Pero lo que nos faltó comentar con ustedes es que cuando hay personas que viven una experiencia similar, pero con un enfoque completamente diferente, y nos referimos justamente a esas personas que aseguran escuchar la voz de Dios y les ordena transmitir mensajes, estos mensajes encierran anuncios de aspectos que podrían afectar a la humanidad. Entonces, aquí también este es un fenómeno extraño y que también es uno de los casos, Nacho, que hemos podido investigar. Fíjate, Gina, que de esto se habla también muy poco, ¿eh? O sea, sí se menciona por ahí, pero pocas veces se aborda, como lo vamos a hacer en este momento, un poquito yendo más allá de lo que tratan de decir. Ahora vamos a escuchar cómo es el mensaje que una mujer que se considera profeta está transmitiendo a otra persona en específico con el fin de advertir a la humanidad el aviso de que el caos y el ocaso llegará para los seres humanos y es necesario que lo sepan para que estén todos preparados. Así es que este audio es de la profeta llamada Karen Cansato, quien transmite, según ella, lo que la voz de Dios así directo le dijo para un pastor que tuviera el don de servir ese mensaje y de recibir lo que ella le quería transmitir a través de ella para anunciar el fin del mundo. Jehová, Rabacaba Bastoy, no te sorprenda de lo que vas a escuchar ni lo que vas a ver, Rabacaba Bastoy, Ricky Babasí, Rabaca. No sigas al hombre, Amaizaba, Rabaki, Babasoy, Ricky Babasí, Rabasí, Cabay, Rabacaba Bastoy, Ricky Babasí. No sigas al hombre, solo mírame a mí, Amaizaba, Rabaki, Rabaca, Rabasí, Rabaki, Babasí, Rabasí. No endurezca tu corazón a lo que yo usaba, Rabaki, Rabacaba Bastoy, Ricky Babasí, a lo que yo voy a mostrar, Rabaki, Bastoy, Ricky Babasí. Como pudimos apreciar, se escucha un lenguaje extraño que difícilmente podríamos entender la mayoría de nosotros, intercalando frases completamente incomprensibles con otras que sí podemos entender. De primera instancia nos podrá sonar muy extraño porque al parecer el mensaje va mezclado con palabras de invocación hacia Dios o en una oración verdaderamente profunda. Escuchemos nuevamente. Hay cosas que tú no entiendes, Rabba y Rabacaba Bastoy, Ricky Babasí. Hay cosas que tú todavía no entiendes, Rabba y Rabacaba, sí, pero yo te guardo, Amaizaba, Rabasí, lo que yo me he propuesto hacer en tu vida, yo lo voy a hacer, Rabacaba Bastoy, Ricky Babasí, Rabacaba Bastoy.
Yo creo que aquí, para que nos quede, Nacho, más claro, vamos a retirar de la pista esas palabras que la mayoría no entendemos y que bien pudieran ser, no sé, a lo mejor arameo, hebreo, y vamos a dejar las palabras que sí entendemos para descifrar ese significado. No te sorprenda de lo que vas a escuchar ni lo que vas a ver. No sigas al hombre, no sigas al hombre, solo mírame a mí. No endurezcas tu corazón a lo que yo te quiero vacío, lo que yo voy a mostrar, Rabaquero. Hoy Enrique, yo soy el que pongo y el que quito. Sí, hay cosas que tú no entiendes, hay cosas que tú todavía no entiendes. Sí, pero yo te guardo. Lo que yo me he propuesto hacer en tu vida, yo lo voy a hacer. Solo lee mi palabra, lee, estudia. Y yo te voy a guiar con mi Espíritu Santo. Y Enrique, sé obediente. Hijo, vienen momentos difíciles, ¿sabes? Rabaquero, sí, no te mucho, se van a hacer muchas preguntas. Pero acuérdate, sé que yo estoy contigo. Lee mi palabra, vas a ver, Rabaquero, para que no tropieces, para que el enemigo no te engañe. Sí, lee mi palabra. A ver, Rabaquero, sí, no te preocupes por lo que ves alrededor. Sí, yo soy el que estoy contigo. Yo voy a orar en tu vida. Aquí a que no veas nada, a que no veas nada, a que no veas señales, yo voy a orar. Sé paciente, espera en mí. Espera en mí. Yo soy el censo, yo soy sublime, yo soy el único. Yo soy el único Dios. Yo soy tu creador. Yo te he escogido. Sí, como ustedes lo pueden ver, es más claro, pero no deja de ser desconcertante. ¿Tú qué pensarías si una mujer se te acerca o te llama por teléfono precisamente para darte un mensaje de este tipo? Queremos saber tu opinión. ¿Tú lo recibirías y creerías completamente en lo que te está diciendo o lo dudarías? Esa es una parte, pero ¿qué sucede con la persona que recibe ese extraño mensaje profético? Bueno, pues te vamos a decir que se trata de un pastor peruano radicado en Japón que ha declarado varias veces el fin del mundo. Él se llama Eduardo Salazar, quien más de en una ocasión ha espantado a la gente con mensajes como este que vamos a escuchar. Señores, era el 2 de enero del 2015. Estaba descansando en casa y en ese instante el Señor me habló y me dijo: faltan 500 días para el desastre. Si ustedes notarán, Estados Unidos, como primera potencia mundial, ya no aparece en las profecías para el final de los tiempos. La gente siempre se ha preguntado a lo largo de las décadas pasadas, ¿qué pasa con Estados Unidos? Ahora queda claro. Ahora entendemos que es un asteroide que va a traer abajo a la primera potencia mundial. Lo va a desaparecer y nunca más volverá a ser número uno en el mundo. Y las ciudades de las naciones cayeron y la gran Babilonia, Estados Unidos, vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Es un juicio de Dios para Estados Unidos, considerado Estados Unidos pues en la Biblia como la gran Babilonia. Bueno, Gina, estamos seguros de que el fin del mundo va a llegar tarde o temprano. Lo que sí no sabemos es la fecha precisa y exacta, y es por eso que tomar la iniciativa de decir todos estos datos con tanta certeza y hablando de una catástrofe mundial, bueno, pues solo deja en descubierto la incapacidad del hombre para poder adelantarse a su futuro. Las temperaturas van a cambiar. Van a decir que se acerca un asteroide con rumbo de colisión a la Tierra. Yo les digo, cae en las costas de Puerto Rico. Esto me lo ha confirmado el Señor. La hora exacta en la que cae, me dijo el Señor, 2 de la mañana con 20 minutos, el día 16, un día más o un día menos, 16 de mayo del 2016. Ya lo escuchamos porque aparentemente en esas fechas, si tú lo hubieras escuchado en el 2014 o en el 2015, hubieras dicho, chin, me queda muy poco tiempo de vida, nos queda a todos como humanidad poco tiempo. Sin embargo, la fecha ya pasó y no ocurrió absolutamente nada. Lo que sí queda muy claro es que todas estas advertencias del fin del mundo que llegan por actualmente, por ejemplo, redes sociales o por medios electrónicos, son en realidad una especulación que sin lugar a dudas va a dejar muy mal parado a quien las diga. ¿Cuántas fechas tú recuerdas en las que se ha dicho que este fin del mundo ya va a llegar
y no llega. Yo creo que cuando llegue definitivamente nadie lo va a poder saber y va a llegar en un instante, se va a acabar todo, pero nadie va a tomar ni precauciones, ni que el túnel, ni que el lugar para resguardarte. Esto inminentemente va a llegar, no sé si este siglo, el que viene, pero no creo que de esta manera alguien te pueda advertir en el mundo la hora y la fecha exacta. Pues sí, Gina, ya ha pasado varias ocasiones, Han mencionado, por ejemplo, yo recuerdo cuando llegó el año 2000, decían que en el año 2000 se iba a acabar el mundo, transcurrieron los años, ocurrió y llegó el año 2000 y no pasó absolutamente nada. Después probablemente tú recuerdes con esto de los mayas que se acababa el ciclo y que posiblemente ellos habían predecido el fin del mundo en aquel 2012, si mal no recuerdo, y todas estas cosas que han sucedido. También esto de los cometas, del cometa, aparentemente el enorme meteoro que viene en dirección hacia la Tierra y que muy probablemente nos pueda aniquilar como humanidad, como sucedió en aquella época cuando los dinosaurios existían y de repente cayó una lluvia de meteoros, algo terrible, levantó mucho humo, muchas cosas, y esto impidió que la vida transcurriera y siguiera como estaba en la época de los dinosaurios, Gina. Sin embargo, esto no lo vamos a poder saber. Sí hay riesgos, muchos riesgos, por supuesto que está, por ejemplo, una tercera guerra mundial muy latente, y también estamos seguros de que pues difícilmente una guerra moderna sería como las que nosotros conocemos, en donde hay enfrentamientos de dos ejércitos, Gina, invasiones y cosas así. Ahora la cosa es muy diferente. ¿Por qué? Porque la tecnología ha permitido evolucionar las armas de destrucción masivas y ya no es necesario que se enfrenten soldado contra soldado. Simplemente con apretar botones sería suficiente para acabar con toda la humanidad. Y recuerdo, Gina, aquello que ya hemos platicado de Albert Einstein, que le preguntaron que cómo pensaba él que iba a ser la tercera guerra mundial, a lo que él respondió: pues la tercera guerra mundial yo no sé cómo va a ser. Lo que sí sé es que la cuarta guerra mundial va a ser con piedras y palos. Efectivamente, yo creo que tanta tecnología y tanto avance, no nos queda más que regresar al origen. ¿Tú qué opinas? Esa opinión, ese comentario que tú nos des es el más importante y por supuesto queremos escucharlo. Te estamos esperando en el Miedofón 55 21 93 59 26. Depende de cuál sea el significado de la palabra es. Si es significa es y nunca ha sido, eso es una cosa. Si significa no hay ninguno, entonces fue una declaración completamente cierta. Bill Clinton. Caso Lewinsky. Regresamos y estamos recibiendo todos sus comentarios, y además en el Miedofón hay también audios que ustedes han grabado y que de veras que son relatos y vivencias que nos dejan impactados. Vamos a escuchar uno de ellos. Hola, ¿cómo están? Me llamo Azucena, Nacho y Gina. Espero que estén muy bien y saludos. Soy enfermera y tengo 27 años trabajando como enfermera. Y pues me han pasado un montón de cosas, pero la peor que me ha pasado fue hace como 10 años trabajaba en un hospital de Irapuato y estaba haciendo mis hojas de enfermería, estaba sentada en el puesto de enfermeras y estaba haciendo mis anotaciones y vi que eran como las 4 de la tarde, no era noche. Y vi que pasó una persona alta con unos pantalones de mezclilla, unos tirantes negros y una camisa como de color blanca, como no sé si han visto la película de los hombres de negro, donde sale el animalote que es así como un insecto. Así como un hombre así grande, alto, y no estaba sucio, era así como, estaba como polvoso, hasta tenía su pelo como con polvo de, no sé, como de construcción, así como cuando los albañiles trabajan y hacen mucho polvo como de cal, así, o sea, no sucios, mugrosos, sino así como entalcados de cal. Y pasó así, yo estaba con una
con una afanadora y un doctor trabajando, pero el doctor estaba en una oficina escribiendo. En ese entonces ya ves que se usaban las máquinas de escribir, y pasó estaba el doctor en la oficina y la afanadora salió de guardia y me dijo que sí se podía quedar dormido un ratito en la ropería. Ya le dije que sí, que un ratito en lo que descansaba y subía los pies. Y pasó esta persona, pero yo estaba pues muy metida haciendo mis hojas, muy concentrada. Pero en eso así como que pensé, dije, ay, ¿por qué pasa este hombre si todavía no es hora, ya no es la hora de la visita para los familiares? Y dije, pero en eso iba así como caminando lento y arrastrando los pies. Y dije, ay, pero en eso que ya se me prendió el foco, chin, que se mete así bien rápido, hasta como que saltó y caminó así como corriendo y se metió a la ropería donde estaba la afanadora dormida. Y ya me paré y dije, ay, qué raro, luego, ¿por qué se habrá ido a meter ahí? Y además está la afanadora dormida, ¿qué tal si le hace algo? Y ya fui a sacarlo y no le vi la cara, nada más lo vi de espaldas, hasta le vi como los remaches de los pantalones, así de los jeans, que tienen como el remache así como de bolita así parada. Y ya dije, ay, lo voy a ir a sacar. Y ya en eso que fui, ay, pues no había nadie. No, hombre, hasta se me bajó la presión. Y ya pues salió el doctor porque le dije a la afanadora, que se llamaba Verónica, le digo, oye, Vero, ¿no viste a nadie que se metió? Y dice, no, nadie se metió. Ay, qué raro, pero pues en eso ya así como que me vieron como que se me doblaron los pies y ya me sentaron en una sillita y ya, pues pasó, ¿no? Y ya no, pues a lo mejor viste mal. Y digo, pues sí, pues a lo mejor, quién sabe. Pero sí fue así como que lo vi. Pero yo creo que es tan impresionante que así como que ni uno lo cree. Y luego al otro día le conté a mi jefa, le digo, ay, jefa, ¿qué cree que me pasó esto y esto? No, eso no es nada. Yo cuando era más joven teníamos una paciente que la operaron de cesárea y se le infectó la herida, se complicó, se empezó a poner cada día más mal, pero que duró un mes hospitalizada. Entonces ellas pues empezaron a encariñar, la bañaban todas las mañanas, la sentaban, y dice que tenía el cabello muy largo y que tenía un cepillo pues muy característico, que cuando la peinaban se oía como el ruido del cabello cuando le cepillas, lo pasas en el cabello, y así ya. Y entonces dice mi jefa que en la noche se quedó ella de supervisora, pero que terminó de supervisar y no había pacientes ahí en la terapia intensiva. Entonces, bueno, todo esto fue en la terapia intensiva donde yo trabajé. Y la jefa dice que fue a su supervisión, regresó y que con una doctora le dijo, pues ya terminamos de la supervisión, no tengo pacientes, vamos a dormirnos un ratito. Bueno, y que fueron a pedir unos uniformes de esos quirúrgicos para pues estar más cómoda y que dejaran el uniforme así, el blanco, y no se arrugara ni se ensuciara. Entonces ya se quedaron la doctora y ella de ver ahí en la terapia para dormirse. Y mi jefa dice que ya se empezó a preparar, se estaba cambiando, y en eso dice que oyó que abrieron la puerta y que la cerraron. Y ya ahí en la terapia intensiva son como cubículos, pero los divide, las camas están divididas
por unas cortinas que no llegan a arrastrar al piso, solamente llegan como unos 30 centímetros del piso hacia arriba. O sea que si te agachas puedes ver los pies de alguien. Entonces dice la jefa que pues ya empezó a oír que cerraron la puerta, que ya dijo, doctora, ya llegó para descansar. Y pues que no, que la doctora no le contestaba ni nada. Que dijo, ay, doctora, que nada, pero que sí, pues que oyó como pues cerraron la puerta y todo. Ay, que pues ya se siguió cambiando y todo. Y en eso que empezó a oír el ruido del cepillo de cuando cepillaban a la muchacha, y que se empezó a oír así ya el cepillo, pues cuando la peinaban. Hoy dice que luego se acordó de la muchacha, la que cepillaban. Ay, y que ya sintió así pues bien feo, y que ya le dio mucho miedo, que en eso se agachó así abajo para ver abajo de las cortinas que separan los cubículos. Pues no había nadie. No, hombre, dice que le dio mucho miedo y que se salió corriendo de ahí de la terapia, pero dice que hasta así sin el pantalón, casi en chones, y que ya se encontró a la doctora afuera y le dice, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? ¿Cómo sales así? Dice, no, hombre, es que me espantaron bien feo. ¿Se acuerda de la paciente fulana? No me acuerdo cómo me dijo que se llamaba. Pues sí, no, pues se me apareció ahí, la oí como iba a caminar, que cerró la puerta, entró y se empezó a cepillar el cabello. Y le dice, ay, ¿cómo crees? Pero si ustedes la querían tanto y la cuidaron tanto, no creo que haya venido a espantarlas. No, pues sí, pues quién sabe por qué. Porque a lo mejor me quería decir algo. Ya, total que ya pues se le pasó y ya quedó. Pero sí, pues eso fue lo que nos pasó ahí en la terapia, pero sí, seguido espantaban mucho. Luego, yo también me quedaba de supervisora y se oía cómo sonaban en ese entonces, pues, de la máquina de escribir, pues yo estaba sola y se oía cómo sonaban las máquinas. O los expedientes, ya ves que las carpetas de los expedientes son así de aluminio, pues luego cuando se juegan o las mueves, suenan. Y pues no había nadie. Y pues ese es mi relato. Les mando un saludo y aquí andamos. Bye. Y fíjate qué historias nos acaba de relatar esta enfermera de profesión. Cómo nosotros nos vamos con la idea de que en un hospital pues vamos a encontrar a la planchada, ¿no? Sin embargo, al ser un lugar en donde probablemente se encuentren con la muerte muy seguido, bueno, pues esto queda fehaciente, Gina, que hay espíritus que andan ahí recorriendo el mundo porque todavía no han podido descansar. En todos los lugares podemos registrar situaciones sobrenaturales. Estamos esperando esa vivencia tuya. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar y vamos a regresar con temas interesantes. Te estamos esperando al Miedofón 55 21 93 59 26. Los planos pueden ser curvos, ¿no? Estamos recibiendo todos sus comentarios. Tenemos a Aide Camacho. Hola, saludos desde California. Me gustaría que hablen de fantasmas del terremoto del 85. Soy Andy y Valencia. Y aquí vamos a tener esta sugerencia para estas peticiones que llevamos a cabo. También tenemos hola del teléfono 295. Hola, saludos. ¿De qué va a ser el tema de hoy o de qué van a hablar? Pues hoy precisamente tenemos 2 horas. Recuerden que al iniciar el domingo el programa es de 1 a 3. Entonces eso nos da la oportunidad de hablar de muchos temas, Nacho. Uno de esos temas tan importantes e interesantes que vamos a tocar tiene que ver con los ovnis. Por hoy vamos a hablar un poquito de ovnis, vamos a hablar de todo, como ustedes están acostumbrados y porque nos gusta también abordar muchas cosas. Sin embargo, el fenómeno ovni a veces no lo tocamos tal vez como debiese. ¿Por qué?
porque muchas veces el tiempo no es suficiente y tenemos que recortar un poquito la información. Pero ahora el personaje que vamos a platicarles, de verdad, fue una persona bastante importante y bastante inteligente. Definitivamente, cuando hablamos de la historia de la radio en México, sobresale uno de los más entrañables locutores de la década de allá de los años 60. Me refiero a Pedro Ferriz Santa Cruz. Él fue un pionero y estudioso de la investigación del llamado fenómeno OVNI aquí en México, el cual se ha expuesto en congresos nacionales y también internacionales. Así es, pues Pedro Ferriz Santa Cruz nació el 17 de marzo de 1921 en Piedras Negras, Coahuila. Él es hijo de Pedro Ferriz Monroy, un trabajador ferroviario, jefe del Sindicato de Ferrocarrileros de la República Mexicana, y su mamá era María Luisa Santa Cruz, una profesora de primaria. Él comenzó a desarrollar un interés por los medios de comunicación y por supuesto que a la menor oportunidad él se hizo presente y de ahí ya no se salió. A lo mejor las nuevas generaciones no lo ubican, pero si tú eres un aficionado a la ufología, yo creo que debes conocer más de este personaje de Ferriz Santa Cruz, porque él comenzó su carrera en la radio. Ahí, pues a lo mejor tus papás o tus abuelitos recordarán el Club del Hogar, y después saltó a la televisión con programas como el Gran Premio de los 64,000 pesos. Era un programa de concursos sobre preguntas científicas y culturales, y también Un Mundo Nos Vigila. Este programa precisamente fue el primer programa dedicado a la investigación de la vida extraterrestre aquí en nuestro país. Pedro Ferriz Santa Cruz fue el primer gran difusor de ese tema y es lo que mayor presencia pública pues le dio, y todavía pues lo tenemos presente precisamente por esto, caracterizado por sus grandes cejas y su frase: un mundo nos vigila. Él se refería precisamente a esos extraterrestres que nos están observando, sin olvidar que inclusive llegó a ser la voz oficial del gobierno del presidente Adolfo López Mateos, esto durante su mandato. Ahora quiero decirles que en el Imperio Inca, como en el Imperio Azteca, hubo ciertos presagios de que estaban llegando los europeos. El primer presagio, desde luego, he de decirles a ustedes que es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl no sabemos de dónde vino. Si vino de las estrellas, vino del Asia Menor, era un vikingo acaso, no lo sabemos. Pero sí el rey Dios existió, desde luego, y era Kukulcán en el Imperio Maya. Y también podemos hablar de un dios blanco entre los incas, o Juricaberi. También podríamos decir que era un presagio. Gina, no cabe duda que hay personas que son admirables. Desde mi punto de vista, don Pedro Ferriz Santa Cruz era un personaje verdaderamente digno de ser imitado. Él era un señor bastante sabio, muy inteligente, Gina, captaba todo a la primera, y además, ¿sabes de qué te puedo decir? Que poseía una memoria privilegiada. Él se acordaba de puntos y detalles que la verdad no cualquiera, y la forma en que él abordaba los temas siempre era súper interesante. A mí me tocó en cierta ocasión convivir con él, porque en el trabajo donde yo estaba a veces era necesario, era obligatorio estar en sus programas, y entonces me daba mucho gusto asistir ahí porque yo podía enterarme de cosas que ni idea, de verdad ni idea. Sin embargo, estando presentes ahí pudimos aprender mucho de él, y recuerdo tanto esa frase que él decía: siempre hay algo que se nos queda de tanto y tanto que se nos va. Esta frase, cómo se me quedó grabada, Gina, porque este periodista mexicano tuvo una carrera de más de 50 años en la radio y la televisión, y él falleció justamente a los 92 años, la mañana del 3 de septiembre del 2013 en Houston, Texas. Con más de 6 décadas de carrera en los medios de comunicación en México, un personaje considerado el padre de la investigación de los objetos voladores no identificados, como tú ya lo mencionabas, Gina. Él era una leyenda viva. Sobre el tema, él te podía decir de todo, y él simplemente decía: un mundo nos vigila. Si presagio es un preconocimiento de algo que va a suceder, entonces también podemos decir que los incas, en su cultura, no solamente los incas, sino los preincas, tuvieron ya en cierto modo el acceso a un conocimiento superior.
Ahí tienen ustedes, sin que sean incas o preincas, porque no se sabe su origen, pero estaba precisamente en Perú, en los llanos de Nazca, en el desierto de Nazca, en Perú. Están las grandes figuras inscritas con el amontonamiento de pequeñas piedrecitas. Es decir, cómo han podido resistir estas figuras el paso de los milenios. ¿Qué era y para qué estaba dedicado? ¿Al culto de quién? ¿O como qué? ¿Era solamente fortaleza el Machu Picchu o el Huayna Picchu? No lo sabemos, pero desde luego, si vemos el templo de Venus, llamado así, a donde privaban unos dioses que le llamaban la diosa Orejona, por ejemplo, en el lago de Titicaca, ¿cómo es posible que pensemos que una civilización humana se desenvolvió a 4 kilómetros de altura? En el lago Titicaca, que está colindando entre Bolivia y Perú. Los llanos de Nazca, las llanuras de Nazca, con María Reichert en sus estudios, que ha querido ver una especie de calendario gigantesco dedicado no sabemos a quién. Para muchos eran señales que estaban llamando a los dioses que se habían ido para siempre. Pero Machu Picchu, todo el imperio inca, los aymaras. Fíjate que el fenómeno ovni se cruzó en su camino y esto detonó la idea que a través del micrófono ahí se abriera el mundo de la investigación y la necesidad de escribir sobre este tema. Sus creaciones como Un Mundo Nos Vigila, Los Hombres del OVNI, Los OVNIs y la Arqueología de México, Dónde quedó la Arca de la Alianza, también reflexiones sobre la muerte, Mi Diario Intemporal, Suma Platívola y otros más, pues fueron parte del legado que dejó en cuestión de este tema. La evolución de sus pensamientos lo llevaron a explorar caminos cuánticos, esto para la exploración de muchos conceptos que pues actualmente el hombre trata de comprender e incluso incursionar en su estudio, esto ligando ideas que entrelazan un puñado de elementos pues que quedaron, podríamos decir, como cabos sueltos a finales del siglo XX. Él inició esta investigación en los 60, estamos a cuántas décadas de distancia, entonces no es como ahorita que en todas partes se puede escuchar este tema, Nacho. Allá, tantas décadas de diferencia, era un tema reservado, entonces hay muchas personas que lo tomaron pues como atrevido, como que esto no era cierto, como que estaba inventando. Sin embargo, él siguió en este camino y hasta que falleció siempre trató de tocar algo de ufología. El tener en el aire el programa de Un Mundo Nos Vigila, gentiles amigos, pues yo sé que es una responsabilidad grave, porque es la temática, lo que se va a tratar, lo que se va a tocar en el programa Un Mundo Nos Vigila, sobre todo la gente que busca el programa. Es una gente que tiene interés porque o ya vio un objeto no identificado y está desesperado. Esta persona puede estar desesperada porque el tema se presta muchas veces al fraude, a la comercialización, a la mentira. Y ahora con la nueva oleada que estamos teniendo, que inclusive en el programa de Lolita Ayala de hace algunos días, presentaron algunos ovnis, no uno, sino varios. Claro, él no quitaba el dedo del renglón, ¿eh? Estaba enteradísimo de todo lo que la tecnología en ese momento, él estaba a la vanguardia, él por supuesto estaba enterado de todo lo que tenía que ver con los viajes espaciales y todas esas cosas, porque Pedro Ferriz tuvo el honor, fíjate nada más, de transmitir los lanzamientos de los cohetes de la misión Apolo y la llegada del hombre a la luna. Además también tuvo en sus manos importantes documentos oficiales sobre ovnis que le fueron entregados por el mismo presidente mexicano Gustavo Díaz Ordaz cuando él estaba en pleno apogeo, y además el periodismo de Pedro Ferriz lo llevó a esos sitios tan importantes. Nos vamos a ir a una pausa y vamos a continuar. ¿Tú tuviste esa oportunidad de escucharlo, de conocerlo, o tienes algo que opinar? Pues te estamos esperando. Está el Miedofón 55 21 93 59 26. Lo importante no es ganar, sino hacer perder al otro. Continuamos con
con esta emisión que hemos dedicado una parte del programa pues a hacerle un tipo de homenaje a este hombre, a este periodista que dedicó gran parte de su carrera a tratar temas relacionados con la ufología. En una entrevista publicada en el portal Ocásico, Pedro Ferriz comentó que una vez al salir de un programa, alrededor más o menos de las 5 de la mañana, circulaba por la periferia del Distrito Federal y de pronto vio una luz frente a él, era como de color ladrillo y pues se dividió en dos. Una dice que casi bajó en su dirección y esto mientras él circulaba a la altura de la Diagonal de San Antonio. Lo curioso es que ahí hay una zona arqueológica, una pirámide. Se bajó del carro, se subió al paso desnivel y vio frente a él, pero solo se veían unas luces. Imagínate, el estudioso de este tema pues estaba siempre en la búsqueda de encontrar algo en el cielo y le sucedió esto aquí en esa avenida tan conocida aquí en la Ciudad de México de la Diagonal de San Antonio. Y fíjate, Gina, que yo tuve la fortuna de escucharlo a él de viva voz, estar ahí en la cabina junto con él, mejor dicho, enfrente de él, porque yo estaba del otro lado. A mí me encantó, cuando él platicaba esto, lo decía con tanta naturalidad, sin exageraciones, sin ponerle ni un punto de más, ni una coma, ni nada. Él lo decía tal como lo vivió, y él platicaba que este objeto tomó rumbo hacia la avenida San Antonio y se fue. Otra parte de esta nave volaba hacia la derecha en dirección de la ciudad de Toluca. El otro avistamiento fue desde su casa cuando acababa de llegar de una gira por Europa. Él estaba acompañado del presidente Adolfo López Mateos. Ya vemos que él tuvo mucha actividad ahí en ese sexenio a nivel gubernamental. Bueno, pues de pronto sintió el impulso de tomar un libro de ufología, abrió la página al azar donde decía algo así como: no hay que buscar a los ovnis únicamente en las noches de estrellas, podemos también hacerlo a mediodía, y es por eso que él era una de sus filosofías y una de sus pasiones, voltear hacia arriba y observar el cielo. La oleada de los ovnis, como los voy a decir en este programa, a mí realmente yo pienso que están relacionados. Yo sigo pensando que hay mucha gente que toma a broma este asunto. Por ejemplo, en La Jornada, que es un periódico serio, que tiene algunas partes en broma. Por ejemplo, aquí hay una caricatura de su servidor. En páginas interiores hay una entrevista que está muy bien tratada, pero después aparezco como personaje de historieta. Y esto, vean ustedes, por ejemplo, aquí, como personaje de historieta. Esto quiere decir, a mí no me afecta en mi vanidad, la verdad, estoy más allá del bien y del mal. Lo único que sí me puede es que si en un periódico serio se trata este tema, que creo yo, como dijo por ejemplo Douglas MacArthur o Eisenhower, posiblemente la siguiente guerra tenga que ser contra potencias extraterrestres. Yo, en lo personal, no lo creo, pero sí pienso que el fenómeno ovni es sumamente serio. Si lo toman a broma, ¿qué puede uno esperar realmente? Así es, Gina, pues este hombre que fue un verdadero precursor de esto, que a la larga sería la referencia para muchos otros periodistas que también, como a él, le llamaron mucho la atención este tipo de cosas extrañas y que provenían del cielo y que tal vez de otros mundos. Así que entonces platicábamos hace un momentito, Gina, que don Pedro Ferriz tomó unos prismáticos, apuntó hacia el cielo y vio un ovni. Era como una bola de metal. Sobre el famoso asunto del supuesto ovni estrellado en Puebla, creyó que no era una nave extraterrestre, sino probablemente los restos de un satélite. Su agudeza y experiencia también le permitieron descubrir un notorio fraude en el llamado caso Metepec. El supuesto extraterrestre fotografiado sería en realidad un niño vestido de blanco, Kevin, hijo de Sara Cuevas, la verdadera responsable de este fraude. Fíjate para lo que le alcanzó toda su inteligencia. Pues sí, definitivamente don Pedro Ferriz es un hombre que gracias a sus logros, no solo en el mundo del fenómeno ovni, sino también en su carrera profesional, pues hizo una gran cantidad de aportaciones. Pero en este rubro yo creo que sí, Nacho fue el pionero, hablar en un medio de comunicación de los ovnis y además de tener esas experiencias que las compartió y que dio la pauta no solo a nivel de aquí de México, sino a nivel internacional, y fue invitado por eso mismo a diferentes foros en muchas partes del mundo. Fue en Apolo 12 cuando
todo el mundo pensaba que el Apolo 13 sería de mal agüero por el número, pues yo realmente nunca he creído en esas numerología o en esas supersticiones. Así que en realidad no fue el 13, fue el 12 cuando entrevisté a Wernher von Braun. Yo llegué a Cabo Kennedy, allí tuve el gusto de encontrarme un departamento amueblado y pues cobraban algo, eran como $200 diarios. Entonces yo le pagué a la señora, a la dueña o a la encargada, y cuando estaba yo ahí me habla Pepito Pérez del Río, que era locutor de La Voz de América, La Voz de los Estados Unidos, y yo me había hecho muy amigo de él, especialmente de Ramoncito Levy, que también era un locutor en español de La Voz de América en español. Y fíjate, Gina, que él sabía que no era fácil hablar de esas cosas, sobre todo en la época que a él le tocó vivir. Sin embargo, él estaba completamente consciente de que había ocasiones en que algunos artistas se burlaban de él o trataban de imitarlo o hacían parodias de su estilo, de su presencia, porque sí es cierto que tenía unas cejas bastante pobladas. Inclusive también esta pareja de cómicos de la década de los 70s, 80s, los polivoces, lo parodiaban bastante gracioso, ¿no? O sea, en una forma muy graciosa, porque le hacían, ¿verdad? Un mundo nos vigila, y le hacían así como que bromas. Él eso lo tomaba a la ligera, porque él sabía que todas las cosas que él escribía, las cosas que él trabajaba, era para la gente que le gustaban estos temas, era para esos curiosos como él, era para personas con un interés diferente al de los demás, y eso es lo que le hizo valer muchísimas cosas. Inclusive llegó a ser candidato para la presidencia, Gina. El problema del ovni o de los ovni es un problema muy serio. Es muy posible que el fenómeno ovni haya acosado a la humanidad o haya observado a la humanidad desde la época prehistórica. Inclusive, como digo en el curso de este programa, es muy posible que haya una intervención en nuestra evolución por parte de una técnica que no es terrestre. Así que todo esto viene a cuento porque pienso yo que también una de las características del fenómeno ovni es hacer el ridículo, provocar el ridículo en el comentarista, en el investigador. En esta área que nosotros tocamos, que está relacionada con el programa, es precisamente lo que tiene que ver con lo insólito, con lo que no tiene explicación lógica, pero que hay evidencias que nos llevan a pensar que, así como decía él, un mundo nos vigila. Fueron tiempos ya de Vietnam, pero lo de Vietnam vino después de la llegada del hombre a la luna. Von Braun estuvo, pues digamos, de paso en la ciudad de Ciudad Juárez. Él estuvo ahí con 200 sabios alemanes que habían preferido rendirse a los americanos. Pero no creen ustedes que en los Estados Unidos había un gran ambiente para recibirlos, no. Pero también, por otra parte, tenemos que recordar que era una competencia de ver quién ponía primero en órbita un satélite, y fueron los rusos. Pues sí, qué manera. Yo de verdad desde aquí un profundo respeto y admiración para don Pedro Ferriz Santa Cruz. Espero que les haya gustado este momento en el que los recordamos. Si ustedes vivieron aquella época, saben perfectamente de lo que estamos hablando. Si no les tocó, de cualquier manera están enterados que antes de los famosísimos periodistas que ahora hablan de tanto de ovnis y de cosas así, bueno, pues el primero aquí en México pues fue Pedro Ferriz Santa Cruz. Definitivamente, audios, Nacho, que también nos recuerdan cómo hablaba y para que ilustre todo esto que hemos dicho de él. Sí, por supuesto, y vaya esos recuerdos también del programa ese tan famoso, del premio de los 64,000, que hubo grandes personajes que participaron ahí y ganaron ese famoso premio. Era verdaderamente estresante poderlo ver. Yo era muy niño, sin embargo me gustaba verlo porque lo llevaban con una temática muy interesante. Era un suspenso ahí terrible en lo que la gente pensaba, esas preguntas, esas respuestas que tenía que dar. Era formidable, de verdad hace falta algo así nuevamente en nuestra televisión y en nuestra radio mexicana.
Vamos a hacer una pausa y vamos a continuar. Estamos recibiendo muchos comentarios acerca de personas que sí lo conocieron y que pues sí opinan, y estos comentarios, Nacho, todos están alentados y con una frase positiva para don Pedro Ferriz Santa Cruz. Vamos a una pausa y continuamos. La esclavitud no ha sido abolida, solo se puso en nómina. Continuamos con temas de lo insólito, de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Mucho se ha hablado sobre la reencarnación, esta idea de que nuestra alma o espíritu puede reencarnar, pues se remonta por lo menos a 3000 años. Podemos encontrar, por ejemplo, las antiguas tradiciones de la India, de Grecia, de los druidas celtas, que ya, Nacho, ya planteaban esta posibilidad de la reencarnación. Y pues la verdad, este tipo de creencia es realmente tentadora en el sentido que nuestro espíritu no se limite a las 7, 8, 9 décadas que podemos vivir en esta tierra, sino que podríamos tener otro tiempo en esta tierra de otra manera, viviéndolo diferente. Fíjate que Carol Bauman es una experimentada terapeuta, escritora, consejera profesional y conferencista que ha ganado una gran fama en Estados Unidos gracias a sus exhaustivos estudios sobre la reencarnación, en especial los casos relacionados con niños pequeños. También concluyó que algunas personas, especialmente los niños, recordaban con más facilidad sus vidas anteriores. Muchos niños de corta edad, Gina, en todo el mundo, en diferentes culturas, tienen recuerdos espontáneos de vidas anteriores, hasta aproximadamente los 7 años de edad. Forma parte de una etapa natural del desarrollo de todos los niños. A partir de ahí podemos nosotros definir si un niño va a conservar ese gran don de la percepción o se le va a ir perdiendo, así como muchos otros dones, Gina. Fíjate que esta estudiosa del tema de la reencarnación dice que estos recuerdos sí son más accesibles en los pequeñitos desde el momento en que aún no han aprendido que no es posible tener esos recuerdos. O sea, ellos están libres de todo prejuicio y entonces dan acceso a toda esa información que les está llegando. No tienen idea sobre los diferentes estratos de la experiencia de la vida y entonces pues ellos reciben como una esponja, reciben todo lo que les va llegando y lo aceptan, o sea, no ponen barrera. Los recuerdos de los niños son más puros, más concretos y muchos de ellos son lo que dice esta experta, que han oído hablar a los niños y se refieren a muertes anteriores, generalmente traumáticas. La muerte de esta manera, cuando es violenta, deja una carga emocional fuerte que queda grabada en el alma. Entonces ella pues relaciona el hecho de que un pequeño recuerde algo de su vida pasada si fue una muerte traumática. La muerte, sentimientos, pensamientos, las sensaciones físicas que rodean el trauma se bloquean, esto de manera energética, en el momento de la muerte y reaparecen en cierto grado en una vida futura. Si la energía alrededor del trauma, digamos, es lo suficientemente fuerte, pues estas sensaciones citadas se manifiestan en la primera infancia, que desde que el niño pues podemos entenderlo hasta los 7 años. Y pues entonces lo podemos traducir como que el pequeño puede tener un temor determinado, ansiedad, aversión o un comportamiento o una emoción que a la vez no, Nacho, no tenemos como una congruencia con lo que está viviendo y decimos, bueno, ¿por qué tiene este síntoma física, esta marca de nacimiento? Entonces pueden ser una relación, ella explica, y además para los creyentes en la reencarnación, que pudiera ser la explicación al comportamiento de estos pequeños. Sí, Gina, porque esto que tú dices, bueno, podría corresponder a esas heridas mortales o lesiones que les ocurrieron en una vida anterior. Carol Bauman asegura que algunos juegos recurrentes de los niños son en realidad incidentes que tuvieron ellos en la vida pasada y pueden ser interpretados como la búsqueda del alma del niño
para alcanzar la comprensión y la conclusión de su experiencia en aquella vida, Gina. Los recuerdos positivos también se los llevan a la otra vida. Ellos pueden ser expresados a través de la sabiduría, talentos, actitudes, fuertes lazos de amistad u otros aspectos de la personalidad, y nosotros nos hemos maravillado con niños prodigio que tocan el piano a una corta edad de 3 años, o tal vez tocan la batería o la guitarra, o dibujan o hacen algunas manifestaciones que nosotros decimos que esto es de un niño superdotado, pero pudiera ser que es el cúmulo de vidas pasadas, ¿no? Hay incluso niños que se refieren afectuosamente a algún familiar que en esta vida nosotros decimos, bueno, ¿a quién se refiere? No conocemos a nadie con esa característica, pero se pueden referir incluso a un hijo, a un cónyuge, y entonces, bueno, aquí está esta experta, esta norteamericana, que ha estado estudiando específicamente la reencarnación y las evidencias en los pequeños, y ella dice que si miramos atrás hacia nuestra infancia, entonces podríamos reconocer ciertas particularidades de la personalidad, de las fobias, incluso de una dinámica familiar o grandes acontecimientos en nuestros primeros años que son repeticiones de la vida pasada. Entonces, estos constituyen la primera señal de un patrón kármico que domina nuestra vida y que va más allá de la vida actual. Esto obviamente es una teoría y una tesis que ella maneja, Carol Bauman. Pues tú que nos estás escuchando, ¿crees haber tenido una vida pasada? Muy posiblemente seas de una raza diferente, de otra clase socioeconómica o de otro género. Incluso algunos creen que podrían haber sido de otra especie, como un perro, un gato o tal vez un pez. Aunque lo más importante de aquí, Gina, es que ellos que creen en vidas pasadas sugieren que podría haber pistas sobre lo que fuimos mediante los diversos aspectos complejos que conforman nuestra personalidad física, emocional e intelectual, así como la psicológica que tienen actualmente, ¿no? Una de esas señales podrían ser las marcas de nacimiento. Se dice que estas marcas o señales pueden ser una de las mejores evidencias de vidas pasadas. Hubo un caso, no sé si te acuerdas, Nacho, que fue sorprendente, de un niño indio que afirmó recordar la vida de un hombre llamado Maharam, quien fue asesinado con una escopeta. Entonces, bueno, dices, a lo mejor el pequeño se lo está imaginando, vio una película o yo no sé, ¿no? Pero resulta que el joven indio tenía una gran variedad de marcas de nacimiento en el centro de su pecho. Estas parecían corresponder a un disparo efectivamente de escopeta. Entonces, pues los investigadores en el tema descubrieron que hubo un hombre llamado así, como él decía, Maharam, quien fue asesinado por un disparo de escopeta en el pecho, o sea, exactamente donde el pequeño tenía esta marca. Y entonces aquí te deja sin palabras, Nacho, este hecho, y esta herida en el pecho correspondía directamente con la marca de nacimiento de este niño, y de forma similar a otros rasgos físicos, incluso también pueden ser tomadas en cuenta, Nacho, deformidades, podrían ser, se dice, antecedentes de la vida pasada de una persona. Así es, Gina, esto que tú mencionas es súper importante, porque también fíjate que la mayoría de nosotros hemos experimentado esa extraña sensación llamada déjà vu, la repentina y sorprendente sensación de que un evento que está ocurriendo en ese preciso momento ya ha sucedido en otra ocasión, exactamente de esta manera antes, y justamente es lo que tú empiezas a imaginarte, empiezas a tratar de recordar. Aunque los científicos y psiquiatras insisten en que hay explicaciones neurológicas para estos fenómenos, otros creen que podrían ser vagos recuerdos de vidas pasadas. Por ejemplo, entras en una casa o edificio de algún lugar que nunca has visitado antes. Sin embargo, todos los detalles de ese lugar te son completamente familiares. Sabes lo que hay en la habitación de al lado y subes las escaleras y ya sabes qué cosas pueden estar acomodadas de cualquier manera y tú ya sabes dónde van a estar. Tienes la fuerte sensación de que has estado allí antes. Tal vez pudiera ser de una vida pasada. También entre esas señales que se dicen que podríamos tomar en cuenta para saber si nosotros tuvimos una vida pasada, se encuentran los miedos y las fobias. Esto porque pueden ser, por ejemplo, el miedo a las arañas, a las serpientes, a las alturas, pues parece estar integrada en la psique como parte de nuestro instinto de supervivencia evolucionada. Sin embargo, muchas personas sufren de fobias que pues podemos considerar
considerar como irracionales. Por ejemplo, el miedo al agua, a los números, a las plantas. Incluso hay personas que le tienen miedo a los colores, a un color específico. Estas personas sufren de todo tipo de fobias extrañas, no es algo común, pero la comunidad científica tiene explicaciones para este tipo de miedos extraños y se dice que esta área que cree en vidas pasadas, pues dicen y encuentran una explicación asegurando que son causados estos miedos o las fobias por una vida anterior. Por ejemplo, el miedo al agua podría implicar una muerte anterior por ahogamiento, o el miedo al color rojo podría ser porque una persona fue golpeada o asesinada con un objeto de color rojo. Entonces ahí viene este miedo o fobia que no nos explicamos, y según esta teoría de la creencia en la reencarnación, esta podría ser también una señal que nos indicaría que nosotros tuvimos una vida pasada. Pues Gina, es que son muchos los datos, muchas son las cosas que podríamos nosotros en nuestras propias vidas detenernos a analizar para ver si no es con nuestra persona, tal vez conocemos a alguien que nosotros podamos sospechar que también tuvo una experiencia similar o que probablemente pudo haber vivido otra vida. Pero si te parece bien, Gina, lo platicamos más adelantito porque nos vamos a hacer una pausa. Te estamos esperando. ¿Tú crees haber vivido una vida pasada? Compártenos ese comentario en el Miedofón 55 21 93 59 26. Una mujer que no habla, o está muerta, o es un hombre. Sabiduría en las redes. Buenas noches, Gina y Nacho. Me gusta mucho su programa, es un excelente programa. Te quería comentar que en mi familia hay un apartamento que tiene con ella mi hermana muchos años. Yo vivía en él con mi esposo, y cuando vivíamos en él nos rasguñaban la puerta. Y tenía un perro que era sensible, y cuando se ponía muy nervioso, como a los 5 minutos empezábamos a oír que alguien subía corriendo a las escaleras. Nos fuimos de ahí, pero ahora vive ahí mi sobrina porque el apartamento es de mi cuñado. Y mi sobrino empezó a ver, le empezaron a hablar en su cuarto. Gracias por enviarnos este audio y algo que está viviendo tu familiar. Estresante, sobre todo para el pequeño. Es un niño que ya va a entrar a la adolescencia. Sin embargo, pues es que no solo él lo ha visto, Nacho. El hecho de que su mamá también se acueste ahí y a los dos los estén espantando, entonces ya es algo más serio. Fíjate que lo que vuelve a salir aquí a relucir, Gina, es la presencia de una mascota que puede detectar fantasmas. No se trata nada más de tu perrito, sino que es una condición que tienen todos los animales de esa especie. Es decir, no sabemos por qué razón tienen esa capacidad de ver lo que nosotros no. Podemos nosotros intuir que tal vez el oído y el olfato, ok, perfecto, pero a veces los perros ladran como si estuvieran viendo un ser o un ente que para nosotros es invisible. Sin embargo, ellos sí que ladran específicamente en una dirección, como si estuvieran acorralando a alguien o como si estuvieran tratando de defenderse de alguien o prevenir a sus dueños de que algo está pasando por ahí. Muchos dicen que es a través del olfato, entonces es como si utilizaran una especie de visión olfativa y pudieran detectar a estos seres. No lo podemos saber con exactitud. Lo que sí es cierto es que una vez más, el hecho de que tengas una mascota te ha ayudado a detectar estas presencias. Ahora, lo que les preocupa, como bien dice Gina y dijo nuestra amiga, es que el niño chiquito ya empieza a ver y sentir cosas. Decían al final del mensaje que les llegaron a mover la cama. Esto puede ser algo muy muy grave, puede ser algo que tiene consecuencias serias, Gina. Además, un dato aquí relevante es que no le pueden ver el rostro. Entonces ya sabemos que cuando este tipo de apariciones no se les puede distinguir las facciones, entonces ya estamos hablando de seres que tienen una carga negativa y hay que poner cartas en el asunto. Tenemos que saber los antecedentes del lugar, que ocurrió ahí, hicieron invocaciones en esa casa, jugaron con la ouija.
algo que tenga una relación o una explicación, porque las cosas no aparecen nada más porque sí, siempre hay un antecedente. Entonces, ya sabiendo la historia y el contexto, entonces es cuando ya se puede actuar. Cuanto antes, mejor. Lo primero también, mientras sabemos qué es lo que sucede y se ponen en contacto con nosotros, pues la oración siempre es recomendable. Desde luego es importantísimo, porque yo creo, Gina, que sí hay que hacer por ahí una liberación. Vamos a ir a otros de estos casos que se han quedado como testimonio aquí en la transmisión y los estamos englobando en los archivos de la miedoteca. A veces nos preguntamos, ¿cuál es la forma de involucrarse con seres demoníacos? Y en muchas ocasiones formulamos la pregunta para evitar hacer contacto con ellos. Aparentemente es algo que sin darnos cuenta comienza con problemas tan fuertes que doblegan nuestra mente. Estos son los archivos secretos de la miedoteca. Los problemas de una joven adolescente se agudizaron cuando, en lugar de hallar una salida, lo que encontró fue algo mucho peor. Comenzando por la parte física, al ser forzada a tener relaciones en contra de su voluntad. Y como era de esperarse, dejando una huella como una cicatriz imborrable que por momentos toma presencia física en seres monstruosos que la atormentan. Cuando yo tenía 15 años tuve problemas muy fuertes con mi papá, entonces me tuve que ir a Veracruz. Allá sufrí de un abuso sexual y causé de eso. Entonces yo me empecé a deprimir mucho. Tuve un novio. Fue mucho apoyo para mí, pero yo empecé a tener muchos problemas con él cuando se me empezaron a aparecer estas cosas. Es que yo veía a un señor que su casa la veía como si estuviera quemada. Yo le decía a mis hermanas algo así como Freddy Krueger, y luego escuchaba voces que me decían que hiciera cosas hacia mi mamá. Yo tengo muchos problemas yo estudié inglés, he tenido trabajos, pero últimamente no encuentro trabajo. Y yo me desesperé y dije que por qué Dios no me escuchaba y todo eso. Entonces le dije a otro que si Dios no me podía ayudar, que él me ayudara, que yo ya estaba desesperada aquí. Y fue cuando empezaron a pasar todas esas cosas. El primer día que, yo no recuerdo bien, mi novio fue el que me platicó lo que pasó. Yo estaba con él, estábamos parados en su casa, estábamos abrazados y yo sufro de que se me va mucho el aire, tengo un problema, que es de que se me va el aire. Entonces yo le dije a mi novio, me voy a desmayar. Me dijo, no, espérate, y me cargó y en eso me caí. Un cambio en su conducta solo fue el comienzo del infierno que viviría Elizabeth, y la desesperación de su novio lo llevó a pedir ayuda a los propios familiares de Eli. Sin embargo, el problema se acrecentó cada vez más, cuando lo que parecía un ser que se le metía y la obligaba a comportarse muy agresiva con todos los que se le aproximaron. Y fue cuando yo ya no me acuerdo de nada, pero él dice que me empezó a cambiar la voz y que le dije que le iba a matar, que le iba muy mal, que la quería a ella. Él dice que me dio un crucifijo que tenía junto y que yo se lo aventé y que le dije que eran puras señora, que lo volteé. Incluso él tenía algunos golpes en la mano y mis manos estaban sangrando entre los dedos, empecé a sangrar de las manos. Yo para esto me había ido a vivir ya con él. Él habló a mis papás porque está cerca de la casa y tomaron la decisión de que me viniera para acá porque como yo estaba ya sola, si me pasaba algo no iba a haber quien me viera. Eso fue un sábado. El domingo yo estaba platicando con mi mamá, con mi hermano, con mi novio. También esto me lo contaron y este problema es que yo no recuerdo bien, o sea, yo no recuerdo haber hecho eso. Yo por lo regular amanezco muy cansada. Bueno, solía ser demasiado delgada y ahorita se me ve el vientre muy inflamado y de hecho soy delgada todavía, solamente el vientre es lo que tengo un poquito inflamado. Y bueno, dicen que este domingo yo escupí a mi hermano, que a mi mamá le dije que era una perra, que le empecé a decir de cosas que mi novio lo vi muy feo, que la voz era como la voz de su nombre. Sus papás estaban muy desesperados porque su hija cada vez más se comportaba muy inestable y las crisis depresivas la llevaban a extremos
de no saber qué hacer, porque el abuso del que fue víctima años atrás parecía aparecer una y otra vez en los momentos menos esperados. El psicólogo me dice que porque me querían mandar a un psiquiatra a mi mamá, pero me dijo el psicólogo que no lo necesito, que yo más bien lo que tengo es de inseguridad con mi cuerpo por lo que pasó de mi violación y todo eso, pero más allá de eso me dice que estoy bien, o sea, nada más que me deprimo mucho. Por ejemplo, hoy estuve como media hora llorando así sin parar y le pongo a llorar, y a raíz de todo esto que pasó yo ya tenía planes con mi novio de casarnos. De hecho yo ya vivía con él y empecé a discutir mucho con él y ya pues terminamos. Yo ya llevaba varios años con él, bueno, ya casi 3 años. Ella es de Veracruz. Entonces estaba acostada y dijo que vio como algo húmedo que tenía un cuerno en la frente, entraba hacia la ventana y se le subía. Dice que ella recuerda que su mamá le decía que hiciera una cruz con la mano derecha, me parece, con saliva, y que le puso una cruz y vio cómo se enroscó, y de hecho ella el otro día tomó sus cosas y se fue con su hijo porque ya no quería saber nada de todo esto. Sin duda, fueron momentos muy aterradores los que una jovencita vivió, pero lo que más puede afectar es el hecho de que, tras haber recibido una agresión que se quedó marcada en su psique por el resto de sus días, abriendo paso a aquellos pensamientos que favorecen las manifestaciones de seres demoníacos. Este fue otro de los archivos secretos de la Miedoteca. Pues una vez más, Gina, escuchamos esas historias en donde alguien, un miembro de una familia o tal vez la pareja de un joven, una jovencita, empieza a tener problemas de posesión, problemas muy fuertes. Aquí lo que también se puede apreciar es que un gran trauma, como lo es una violación, que fue lo que esta pequeña o esta jovencita sufrió, pues le ha dejado un gran trauma. Pero no solo eso, sino que desencadenó, Gina, una serie de reacciones en su cuerpo y en su mente. Qué interesante es saber el tratamiento que ha recibido alguien, pero muchas veces nosotros nos quedamos conformes con eso que nos puede decir el psicólogo o el psiquiatra. Sin embargo, la parte espiritual a veces se deja de lado y es tan importante como la atención médica misma, Gina. Pues sí, Nacho, seguimos recibiendo estos relatos, estas experiencias y vivencias que tú has tenido y que las quieres compartir porque sabes que somos una comunidad que entendemos y creemos todo lo que puede suceder en el orden sobrenatural. Vamos a ir a una pausa y vamos a continuar el Miedofón, anótalo, 55 21 93 59 26. Un pesimista es un optimista con experiencia. Continuamos con el programa, estamos recibiendo esos comentarios y también muchas personas, Nachos, que nos comentan, pues si yo creo o siento haber vivido en otra vida. Hemos dado estas señales que se han dicho que pueden ser indicio que efectivamente nosotros tuvimos una vida pasada, como las marcas de nacimiento, los déjà vu constantes o miedos y fobias que son muy extraños, que no tienen así como que, bueno, ¿por qué yo le tengo miedo al color rojo, por ejemplo? Afinidad también por una cultura extranjera. Hay personas que nacieron en un país pero sienten un interés que es un interés sobresaliente acerca de otra cultura, o que se sienten y visten como si formaran parte de otra época. Entonces esto se llega a convertir incluso en una obsesión, y los más escépticos aseguran que es un intenso interés en un tema específico que podría ser totalmente natural. Pero en algunos otros casos, pues se puede dar una explicación con algún tipo de conexión con su vida pasada. A lo mejor tú naciste en tu otra vida en Inglaterra y entonces en el siglo XVIII, y entonces tú tienes esa cierta afinidad, afición por conocer y e investigar sobre temas efectivamente de ese lugar, de esa época, y sugieren que puede ser esa conexión que existe.
Pues sí, Gina, fíjate que esto que tú dices es algo que muchas veces nos hemos reflexionado, ¿no? O tal vez nos hemos pues cuestionado nosotros mismos por qué tal persona es así, o por qué yo mismo, o por qué mi hermano se comporta de esa forma. Sin embargo, Gina, hay otras cosas que también pudieran darnos algunos indicios. Por ejemplo, el lado oscuro de las pasiones son los hábitos no controlados y obsesiones que pueden llegar a marginar a una persona en la sociedad. Un hombre que tiene que girar el interruptor de la luz unas 10 veces antes de salir de una habitación, o una mujer que guarda periódicos en toda su casa porque no puede soportar la idea de deshacerse de ellos, tal vez tiene que ver con algún antecedente que posiblemente reflejara o pusiera en evidencia algo que ya vivió en otra vida. Porque cada uno de nosotros tiene al menos un mal hábito, pero las formas extremas incluyen adicciones de todo tipo, desde la televisión a internet. Una vez más podemos encontrar explicaciones psicológicas para estos hábitos no controlados. Sin embargo, los expertos en la reencarnación dicen que pueden tener sus raíces en las vidas pasadas. ¿Qué te parece, Gina? Otra de las señales que se maneja son los sueños, y en específico las pesadillas. Estos sueños o pesadillas recurrentes podrían ser indicios de vidas pasadas. Llevas tiempo experimentando el mismo sueño, 2 lugares con detalles específicos en los que nunca has estado, y del mismo modo las pesadillas pueden ser traumas de vidas pasadas que se arraigan, se aferran a nuestro espíritu y que nos persiguen en nuestro sueño. Entonces aquí se supone que podrían ser recuerdos de algo importante que te sucedió en una vida pasada. Y otras de las cosas que también pudieran darnos alguna luz en este camino o en esta investigación son los dolores inexplicables. ¿Alguna vez has tenido dolores o molestias que los médicos no son capaces de encontrar una explicación o cuál es el motivo que lo origina? Bueno, pues en un principio la sociedad los etiqueta como hipocondríacos. Esto es muy común, Gina, que todos decimos, ay, es que él se imagina una enfermedad y luego ya piensa o escucha de alguna enfermedad y siente que la tiene. Bueno, pues estas personas que imaginan todas estas dolencias, a lo mejor pudiera ser, que la realidad es que pues tuvieron esos dolores en algunas otras vidas, son el reflejo del sufrimiento que soportaron en aquel momento cuando no había llegado a esta época probablemente. Es una de las explicaciones que se pudieran dar para saber si tú o alguien tiene el antecedente de haber tenido una vida pasada. Pues señales que según esto nos indican que podríamos haber vivido una vida pasada, y pues resulta que te estamos esperando. ¿Tú viviste así una vida pasada? ¿Te acuerdas de algo? ¿Quién fuiste? ¿A qué te dedicabas? Coméntanos. Y el tiempo, ¿qué creen? Se nos terminó. Cada domingo es de 1 a 3 de la mañana, pues resulta que se nos queda información, temas y mucho que compartir, sus comentarios, pero fuera del aire todos, absolutamente todos los leemos y por supuesto que los tomamos en cuenta. Soy Georgina Avilés, tenemos una cita la próxima emisión, que tengan excelente noche. Así es, Gina, y pues yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos pudimos abordar temas extraños, temas raros que difícilmente se lo puedes platicar al vecino de junto. Nos escuchamos pronto, muy buenas noches.